Convocatoria a elecciones internas de los partidos políticos y constitución de nuevas ideas. De esto hablaremos en República. Qué gusto que nos acompañe en República. Iniciamos semana. Le saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté conmigo en este espacio de entrevista para ofrecerle diferentes temas y perspectivas para que construya su punto de vista sobre los tópicos que acontecen en la realidad de nuestro país. Lunes 9 de abril. Es un gusto para mí saludar a Marvin Aguilar Umaña, docente universitario y analista político, y a Aldo Álvarez, abogado y docente universitario. Buenos días a ambos, bienvenidos a República. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, buenos días, gusto saludarles. Gracias por tomar la invitación y bueno, vamos a hablar sobre la solicitud de proselitismo que hizo el partido o el proceso de constitución del partido Nuevas Ideas. Van a aparecer en momento entonces algunas de las declaraciones y de las actividades que se desarrollaron en dicha actividad. Me es grato anunciarles que acabamos de entregar ya la solicitud de inscripción y de proselitismo para que Nuevas Ideas sea inscrito y sea una nueva fuerza política en El Salvador. Ahora, lo que falta es que una vez autorizados, se nombra el candidato, que todavía no se ha nombrado. Bien, entonces ahí teníamos las declaraciones de Federico Anlíquer y Omar Pastor. Omar Pastor como representante legal del partido Nuevas Ideas ante el Tribunal Supremo Electoral y Federico Anlíquer como secretario general del partido. Podemos tener ahí en pantalla, podemos ver las imágenes de la actividad que se desarrolló la semana pasada ante el Tribunal Supremo Electoral y este proceso de solicitud de proselitismo del partido para que tenga el tiempo pertinente y pueda hacer la recolección de las firmas y luego pueda presentarlas ante el Tribunal Supremo Electoral. Bien, ahí teníamos entonces como un preámbulo para esta entrevista y me gustaría iniciar con esto, Marvin, que creo que es una pregunta que ha generado una discusión a nivel jurídico electoral, pero también a nivel político, y luego me gustaría también tener la reacción de Aldo. Es esto, la pregunta ¿es legalmente posible desarrollar estas cuatro grandes actividades? La primera, la constitución de Nuevas Ideas como partido. La segunda, la solicitud de proselitismo. La tercera, el proceso de inscripción del partido. Y la cuarta, elecciones internas para las candidaturas presidenciales. Es decir, ¿es posible realizar estas cuatro actividades de manera simultánea, Marvin? Bueno, hay dos posiciones en esto que las hemos escuchado. Una que me parece a mí muy interesante es la de Carlos Araujo, por ejemplo, que es la que dice de que no, ¿verdad? Ciñéndose como a la tradición de lo que se espera que se resuelva en los tiempos de que el tribunal al final sea el que tenga la última palabra. Y la de Félix Ulloa, que también me parece válida, que es la de esgrimir los derechos electorales, poner por encima, digamos, de la legalidad los tratados internacionales, y lo cual también es cierto. Pero, ¿quién va a decidir al final? Si, por ejemplo, valida todo lo actuado por Nuevas Ideas desde que se constituyó como partido político. Va a ser el Tribunal Supremo Electoral cuando se siente, ¿verdad?, a deliberar si va, por ejemplo, a ratificar lo actuado por el CEN de Nuevas Ideas de convocar a elecciones internas, autorizarle como partido y validar todo lo que se haya hecho. Eso se puede hacer, eso es real. Ahora, la cuestión es, digamos, los tiempos, ¿verdad?, que ya estamos próximos a las elecciones y que en caso de que el tribunal, como al parecer tanto el presidente del Tribunal Supremo Electoral como una magistrada han adelantado criterio en que no van a validar nada de lo que haya hecho Nuevas Ideas mientras no estaba inscrito, que eso es lo que hay que ver entre líneas, lo que ha dicho el presidente del Tribunal Supremo Electoral, está la otra opción, la de que como partido político que se pueda inscribir antes de las elecciones, Nuevas Ideas, pero que no tenga la facultad de participar con candidato presidencial, y entiendo que esa ya es un plan, digamos, un plan B para tener candidato en el 2019, el movimiento o el partido Nuevas Ideas participaría en alianza con algunos otros partidos políticos, donde incluso el símbolo de la coalición
sean el color celeste y el símbolo la golondrina, para que quede claro que es una coalición donde el candidato sea obviamente Nayib Bukele. Entonces entiendo que más allá de que quieran, fíjate que habría una situación, si el tribunal le bloquea, porque eso es lo que hay que decirlo, le bloquea todas las acciones que ha hecho, pasándose, digamos, las ideas, los derechos electorales que están consagrados en la Constitución, y que estamos hablando de actos administrativos que pueden ser validados por el Tribunal Supremo Electoral, va a provocar mucho más la indignación de la gente, porque se va a ver que no quieren que participen nuevas ideas. Y en ese sentido es la desconfianza. Carlos Araujo, por ejemplo, dice que hay una victimización de nuevas ideas. Yo más bien creo que hay una desconfianza hacia el Tribunal Supremo Electoral, donde tú ves que hay muchos partidos que han presentado recursos incluso todavía del escrutinio final, que no le creen en la forma que ha hecho. Entonces las desconfianzas son naturales tanto en Nuevas Ideas como en los partidos que participaron. Quiero aprovechar antes de tener tu reacción, Aldo, porque quiero tomar un elemento, ¿no? Unas declaraciones que brindó Félix Ulloa la semana pasada, 8 en punto, en el cual él plantea una idea. Se debe de hacer una interpretación del marco legal existente y no ser tan rígidos en los esquemas. Entonces me gustaría que escuchemos las declaraciones de Félix Ulloa y luego volvemos con tu comentario, Aldo. Porque el pensamiento conservador en el derecho en este país nos ha tenido amarrados a las interpretaciones exegéticas de las normas. Es decir, exegéticas, ¿qué quiere decir? Literales. O sea que okay, como dice la ley, ya no lo puede hacer. Por ejemplo, ahí dicen los abogados estos que han opinado, es que la ley dice en el artículo 4 que solo los partidos inscritos pueden hacer eso. Y como este no está inscrito, lo que hizo no vale. Sí, esa norma ahí está. Igual había una norma que decía, aquí se va a votar por la bandera. Y si se decía así, estuviéramos votando por bandera. Pero hubo una sala que abrió una línea jurisprudencial en la que fue aplicando otros criterios de interpretación. Ahí tenemos entonces las declaraciones de Félix Ulloa, en el cual establece, Aldo, que se debe hacer un proceso de interpretación y no ser tan exegéticos, que fue el término que él utilizó, ni tan apegados a la literalidad de la palabra que aparece en el Código Electoral y en la Ley de Partidos Políticos. Me gustaría tener tu interpretación. Aldo, eres abogado, conoces de estos procesos jurídicos. ¿Cuál es tu reacción sobre esto, tu análisis? Bueno, en primer lugar, yo respeto mucho la posición de Félix. Es una persona que me merece todo mi respeto como abogado, pero aquí hay que matizar las cosas dependiendo del tema que se va abordando, ¿no? Yo quisiera hacer una bifurcación en términos de tomar primero, analizar jurídicamente el caso y luego dar una expresión política sobre el mismo. Okay. En términos estrictamente jurídicos, yo estoy de acuerdo con él. Sé que la ley hay que interpretarla, todas las leyes se interpretan, sé que para eso están los jueces. Y los magistrados del Tribunal Supremo Electoral son jueces electorales también, y tienen que interpretar la ley. Ahora, ¿a la luz de qué tienen que interpretar la ley? A la luz de todo el sistema jurídico, no solo del Código Electoral. Es decir, todo juez de la Constitución, todo juez en este país es juez de la Constitución, porque tenemos el control difuso. Entonces los jueces tienen que poner por encima siempre la Constitución y después las leyes secundarias a la hora de impartir justicia. Eso, y los tratados cuando haya, ¿verdad?, conflicto con la ley. Pero eso de su peso cae, ¿no? Eso no tengo que decírselo yo, un estudiante de Derecho lo sabe. Ahora bien, ¿en qué sentido debe de interpretarse el Código Electoral en el caso de la solicitud que ha hecho el partido en formación, Nuevas Ideas? Hay que ponerle nombre, partido en formación. De hecho, la ley así lo señala. Es un partido en formación. Desde el punto de vista estrictamente legal, si alguien tiene deseo de participar y ejercer sus derechos constitucionales a ejercer un cargo, a postularse para un cargo de elección popular, tiene que buscar los medios que la ley da para hacerlo. O sea, la Constitución garantiza el derecho y la ley le dice el medio para hacerlo, el procedimiento para hacerlo, los tiempos para hacerlo, el cómo hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, hay que analizar si en realidad concurren aquí distintas, digamos, expresiones que se han mencionado, algunas por parte de Félix, otras por otros abogados, en el sentido de que si en realidad ha habido aquí un impedimento para que el alcalde, supongamos que él tiene el deseo de candidatearse para la presidencia, pueda ejercer sus derechos constitucionales para postularse. El punto es cuando solicita el partido Nuevas Ideas ser inscrito. ¿Cuál es el tiempo de esa solicitud versus el momento que la ley señala para convocar a elecciones internas de un partido ya inscrito? Sí. Yo he hecho público, no es un secreto, ¿verdad? Lo he hecho a través de mis redes sociales. ¿Cuál es mi postura con relación a eso?
cuando los partidos comienzan a tener vida jurídica. Y esto no es una cuestión que yo sea un abogado provinciano. Yo tengo años de ser abogado constitucionalista y no solo eso, sino que también he admirado muchas de las resoluciones de la Sala de lo Constitucional y lo sigo haciendo porque considero que ha roto un paradigma histórico. Ahora bien, pero yo entiendo cómo funciona la Constitución versus las leyes secundarias y también los derechos establecidos y pactados en tratados internacionales. Si una persona tiene deseos de candidatearse, la ley le dice cómo, y una de las formas en que la ley dice cómo es a través de un partido político legalmente inscrito. Yo no veo, al menos a mí no me parece en este momento que haya habido un impedimento para que alguien que tenga deseos de candidatearse haya estado impedido de inscribirse en ningún partido político. Ahora, que si es un partido político que yo quiero formar, porque yo quiero que ese sea un partido que me sirva de vehículo para postularme, ese es un deseo personal, pero en ningún momento ha estado impedido nadie de poderse inscribir en un partido político para concursar. De hecho, ya los partidos han convocado todos, entiendo yo que todos lo han hecho, a elecciones internas. Sí. Entonces, si están convocados todos los partidos a elecciones internas, el derecho constitucional que tenga alguien para poder querer candidatearse a un cargo de elección popular está libre de ejercerlo. Ahora, que si yo tengo el deseo de que sea a través de un medio, de un instrumento específico, que quiera que sea mi vehículo para lograrlo, yo tengo que tener en cuenta que la ley señala tiempos para eso, para poder inscribir, para solicitar la inscripción de un partido. Pero mi derecho constitucional en ningún momento ha sido conculcado de que yo no pueda inscribirme como candidato de un partido. No sé si me logras entender. Sí, lo que sí, te básicamente estoy diciendo, entiendo tu idea, es que hay que hacer una distinción entre el derecho a la aspiración a un cargo de elección popular y otra los procesos administrativos legales que se establecen. Exacto. Y ese es un punto relevante. Luego voy a tener la apreciación de Marvin sobre esto, pero creo que es importante que los amigos hagan la distinción. Una cosa es la constitución del partido, la otra es la solicitud de proselitismo, que es en este momento en lo que se encuentran Nuevas Ideas y que debe de hacer una divulgación ante medios de comunicación para recolectar las firmas que requiere para su proceso, pero ese es en ruta para construir un partido político. Sí. Pero por lo que se ve en el escenario es que Bukele, ante su aspiración presidencial, lo tiene que hacer a través de los partidos ya inscritos y aquellos que ya convocaron al proceso de elecciones internas, pero no a través de Nuevas Ideas. Yo no veo de qué manera se le esté conculcando su derecho constitucional a aspirar a la presidencia de la República, porque en ningún momento se le han cerrado las vías de poderlo hacer en partidos legalmente inscritos. Ahora, esa es la parte jurídica, ese es como que el deber ser. Ahora, aquí hay que ponerse los zapatos tenis y correr, como decimos, en la tierra, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo en realidad, que si tú me preguntas a mí si van a inscribir al partido Nuevas Ideas, yo te respondería, sí lo van a inscribir. ¿Cuándo? No lo sé, pero en algún punto de estos meses que vienen lo van a inscribir. Ahora, que si ese tiempo sea suficiente para que ese partido pueda ser el vehículo principal, no digo el único, principal, para que él pueda correr como candidato de ese partido, yo tengo mis dudas. Y ahí ya no tienen que ver derechos constitucionales, como dice mi estimado amigo Félix, no tiene que ver con que ha habido al impedido con justa causa no le corre término, como él dice, o que hay tratados internacionales que garantizan que a alguien no se le debe poner cortapisas para ejercer sus derechos constitucionales, porque si no llegaríamos al absurdo de interpretaciones de la Constitución como la que ha hecho en Nicaragua o la que se ha hecho en Honduras, que una parte de la Constitución es inconstitucional frente a la otra porque como se prohíbe la reelección en una, pero eso viola la posibilidad de poderse postular para presidente de otra, entonces se declara inconstitucional la parte orgánica frente a la parte dogmática. No, hombre, no podemos llegar a esos absurdos, hay que decirlo. Ahora, lo que dice Marvin me hace sentido. Si ese partido es inscrito, en el momento que lo inscriban allá por no sé en qué mes del año, pero creo que va a ser antes del momento en que se puedan inscribir pactos de coalición, podría ser parte de una coalición y el correr por un partido legalmente inscrito, ¿verdad? Y ser parte de esa coalición. Y la coalición, acuérdate que pueden ser de dos formas, con banderas separadas o con una sola bandera. Eso está planteado ahí, es una cuestión política. Tenemos que hacer una pausa, para regresar vamos a ver este punto. Regresamos en minutos.
Gracias por continuar junto a nosotros en República. Marvin, teníamos pendiente tu valoración sobre este aspecto que ya nos ofrecía Aldo en el bloque anterior. ¿Cómo vemos también otros escenarios, otras posibilidades que puede tener Bukele si en dado caso Nuevas Ideas puede inscribirse, pero no está habilitado para el proceso de las elecciones internas y todo el proceso que significa presentar un candidato a las presidenciales del próximo año? Hay una cosa con lo que Aldo decía, y por ejemplo el Código Electoral no prevé los tiempos cuando haya dos elecciones seguidas, como el caso 2018 y 2019. Entonces, al no haber tiempos reglamentarios, como es el caso que estamos viendo ahorita, y el Código Electoral no dice cómo debe de tratarse, queda obviamente en manos de los magistrados, ¿verdad? Tomar la decisión si validan todo lo actuado y dejan que nuevas ideas corran, ¿no? Normalmente, porque no hay una manera no está establecido en el Código Electoral. Fíjate que convocó a elecciones hasta el que terminó el escrutinio final, no conocieron de ninguna Que solicitud. es como el caso que tú mencionabas de Vamos, el partido de Josué Alvarado, que sí tuvo casi 3 años, desde que las elecciones de 2015 hasta organizarse y ser, digamos, autorizado, y que ya no alcanzó a participar hoy en las elecciones de este año, ¿verdad? Pero tuvo un periodo todavía mucho más largo. Pero cuando tienes 2 elecciones seguidas, eso el Código Electoral no lo regula. ¿Qué es lo que debería de ser lo correcto, ¿no? Los políticos, la clase política debe de entender que hay en estos momentos una oleada de indignación de la gente en relación al bipartidismo. Debe de entender que se deben de facilitar las cosas a la gente que quiera participar. El Tribunal Supremo Electoral incluso ya había bloqueado a los candidatos no partidarios. Ha tenido que intervenir la sala de lo constitucional para decirles no, es que ese tiempo y esa exegesis, ¿no? Esa idea de que cuando me conviene sí voy a pegarme a la ley, pero cuando no puedo ser discrecional con la ley, ¿verdad? Es lo que hace que los partidos políticos, e incluso que la idea de Nuevas Ideas sea que no quieren inscribirlo, sí, y van a tratar de boicotearlo. Hay un asunto aquí, quiero aprovechar. Lo mejor sería facilitarle el proceso a Nuevas Ideas y que compita. O sea, no sé si el establishment político ha entendido que entre más lo bloqueen, más le ayudan. O sea, Nuevas Ideas es el resultado de la incapacidad de Arena y del FMLN de ponerse de acuerdo, de resolver los problemas del país, y entre más lo bloqueen, más le ayudan. Quiero incorporar otro elemento para tener la reacción tanto tuya, Aldo, como la de Marvin. Es que también, en este caso Félix, en diferentes espacios de opinión, y aquí lo ha dicho también en República, es que si ante la posibilidad de que le estén bloqueando el proceso de inscripción y particularmente, no solo el bloqueo de la inscripción, es que no permita presentar la candidatura, apelarían ante instancias interamericanas, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tenemos estas declaraciones que ofreció también en 8 en punto Félix Ulloa, y al regresar tener tus valoraciones. Si el Tribunal Supremo Electoral llegara a decir que no reconoce ese acto porque le aplica el artículo 4, porque es literal, y ¿cómo no lo vamos a leer? Pues decir... Claro. Irías entonces a la Sala de lo Constitucional. La Sala podría ser el siguiente paso con un amparo, porque la Sala se está violando derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos están violando? Primero, el derecho a elegir y ser electo, el de sufragio pasivo, pero también hay otros derechos que son los que integra el sistema de protección de derechos humanos, que están en instrumentos internacionales, que son leyes de la República nuestra. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones de Félix. Aldo, él alega de que se podrían violentar derechos elementales en el caso de Bukele, si lo hace a través de Nuevas Ideas y el proceso de inscripción. ¿Cuál es tu reacción ante esto? Que tiene todo el derecho, tendría todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Para eso están los instrumentos constitucionales y hasta de los, digamos, instancias internacionales que se consideren pertinentes. Ahora, el punto es el siguiente, mira. Yo sigo manteniendo mi posición, no voy a ahondar más porque ya lo hice en el segmento pasado, sigo manteniendo mi posición que los derechos constitucionales del alcalde Bukele, si es su aspiración candidatearse, nunca han estado conculcados. En este momento, si él quisiera, pudiera inscribirse para poder competir por la presidencia de la República en unas elecciones internas de cualquier partido. Ahora, si él quiere hacerlo a través de un partido específico, porque es su aspiración que así sea, ya entonces entramos a otro terreno. Hasta ahí te la voy a dejar en términos jurídicos. Yo tengo mi discrepancia con Félix, y eso es lo bonito de esto, de que, ¿verdad?, los abogados podemos tener diferentes interpretaciones. En términos políticos, que es ya la parte un poco más interesante de esto, a mí no me cabe duda de que Arena, ni a Arena, ni al FMLN, creo yo, les conviene que Nayib Bukele compita con su propio instrumento. Porque evidentemente que un escenario de una banda de 3
Eso complica el asunto hasta posiblemente llegar a forzar a una segunda vuelta. ¿Entre quiénes? Probablemente no sea el FMLN uno de los participantes en una eventual segunda vuelta. ¿Y a quién le tocaría apoyar al FMLN? En un escenario a donde Bukele participe en una amplia franja de coalición de movimientos, partidos, no sé, podría ser peligroso también para el propio Arena. A Arena le conviene que el FMLN vaya con candidato propio. Arena quiere que el FMLN lleve candidato y sería el escenario ideal porque ellos sienten que van a ir solo a traer el otro año. Entonces, quiere decir que al bipartidismo, al establishment, no le conviene que Nayib Bukele corra. Ahora, ¿qué tipo de argucias, qué tipo de estrategias van a querer utilizar como para ponerle cortapisas a su candidatura? Fíjate que yo creo que la menos relevante es la del TSE. Yo quiero insistir en esto. Yo creo que el TSE, y que ojalá me oigan los magistrados, actúen de buena fe, apliquen la ley, hagan los tiempos correspondientes sin andar metiendo cortapisas que no sea puramente la legalidad ni andar queriendo inventarse cosas. ¿Ya? Háganlo como la ley lo manda, no porque sea Nayib Bukele, sino porque la ley lo dice. Hagan el procedimiento y a la hora que hay que inscribir, inscriban, y si le lleva 150,000 firmas y las 150,000 firmas son válidas, valídenlas como Dios manda. Lo peor que puede pasar es que le traten de meter cortapisas en el TSE, pero yo creo que ahí no va a ser. Yo creo que el problema más grande no es en el TSE. El problema más grande lo veo yo afuera. Tiene dos procesos judiciales abiertos. Él ha dicho abiertamente que no va a conciliar. ¿Qué pasa si lo condenan? ¿Qué pasa si hay una condena? ¿Qué pasa si hay una condena a la hora de y luego viene la hora de inscribir candidatura? Primera pregunta. Segunda, el 1 de mayo asume Arena la alcaldía de San Salvador. ¿Será que, no estoy diciendo que así va a ser, pero será que van a ir a abrir todas las gavetas para ver a dónde van a encontrar licitaciones, contrataciones o algún tipo de cosas para fabricar algún tipo de caso y poder presentar a la mira, aquí venimos, corte de cuentas, he encontrado estas irregularidades para que analice, y de esa manera hay muchas formas de querer inhabilitar a una persona sin que necesariamente tenga que ver con la inscripción de un partido, y a mí no me cabe duda que probablemente por ahí va a ser el camino. ¿Qué pasa con el FMLN? Ahora ves expresiones del FMLN que no veías antes de las elecciones, por ejemplo, especialmente los miembros del PC, porque ellos son bien pragmáticos, que ya no lo ven tan mal, que Bukele no es tan feo, que ahora se ve nunca dijeron que era enemigo público. ¿Qué están pensando en su cabeza? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de ellos? A ver, me parece muy interesante tus ideas, Aldo, para tener la combinación con la perspectiva de Marvin. Y también una idea que traíamos desde los bloques anteriores, es, bueno, se puede estar victimizando, y la pregunta es, ¿esa victimización es válida a la luz de las condiciones que están ofreciendo los actores políticos que están en toda esta constelación electoral? Es decir, si los partidos fuertes, Arena y el FMLN, podrían bloquearlo, o también se puede hacer ante una instancia judicial. Félix ha mencionado que van a apelar todos los procesos, y mientras no se le señale o no se le juzgue como culpable, es una persona inocente que puede seguir en los procesos administrativos y los procesos electorales, y hay que de este punto, pero ante la opinión pública, ¿cómo se va construyendo una imagen de que, bueno, me están afectando, me estoy convirtiendo en una víctima del proceso político y no me permiten desarrollar una candidatura? O sea, es una de las lecturas que se ha presentado y se ha discutido en diferentes foros públicos. En política, un político puede presentarse de tres formas, ¿no? Como el exitoso, el revolucionario y la víctima. Y esas son estrategias políticas válidas. Ahora bien, yo más bien creo que lo que hay desde Nuevas Ideas es una desconfianza hacia las instituciones. Es decir, si Nuevas Ideas está bajo la oleada de indignación que hay en la gente contra el bipartidismo, contra las élites, contra el establishment, es natural que tiene que someterse a ese mismo sistema para desde dentro del sistema poderlo cambiar. Y esto implica jugar las reglas corruptas, absurdas, discrecionales, exegéticas que tiene el sistema. Partidocrático. Exacto, porque no podés de otra manera, porque lo otro es ser anarquista, lo otro es ser antidemocrático, lo otro es ser antisistema. Entonces corres el riesgo de que vas a caerle mal a la gente, ¿no? Ahora, definitivamente, ¿verdad? Hay una intención en Nuevas Ideas de cambiar este sistema, porque si Nuevas Ideas no cambia el sistema, le va a pasar exactamente lo mismo que al FMLN y que a Arena. Se va a volver con el tiempo parte de esa misma élite. Entonces, obviamente, hay un temor a cambiar el sistema, porque el discurso desde la derecha es que el sistema no es el problema son las personas. Eso quiere decir que no se va a tocar absolutamente nada, pero realmente sabemos
que el problema es el sistema y que hay que cambiarlo, o reformarlo, o acercarlo no a esa polarización que no tienen los dos partidos, que era lo que... O refundarlo. Y esto estamos hablando de ¿qué? De una constituyente. Entonces ya cuando tocas ese tema, la gente pues empieza, ciertos sectores no les gusta que les querrás cambiar las reglas de juego en las que ellos nadan perfectamente bien. Pero hay que entenderlo, si no se cambia el sistema, cualquier movimiento social que se convierta en partido político va a terminar como los dos grandes partidos políticos. Entonces, definitivamente, la idea de victimización no es tanto de que haya querido ser una estrategia pensada y planificada desde Nuevas Ideas, es que el sistema no quiere dejar que Nuevas Ideas salga, porque cuando tú analizas a Nuevas Ideas, es que no es un movimiento de Nayib Bukele, es un movimiento que viene de tener como base una acción social, que es la gente que no le llega agua, la gente que está harta del transporte, la gente que está harta de la delincuencia, los jóvenes que no tienen trabajo, que va avanzando a un movimiento político que va a terminar convirtiéndose en un partido que se llama Nuevas Ideas. Entonces, viene de abajo hacia arriba. Eso es nanopolítica, que se ha auxiliado, fíjate, del Internet de las cosas, ¿verdad? Como por ejemplo, para hacer el preregistro de la firma, sí, y que al sistema político le es difícil digerir, sí, todas esas ideas. ¿Cómo es que te vas oía yo a un analista de la vieja escuela en otro programa que decía, ¿y cómo es posible que vayan a aceptar las firmas que se están haciendo en Internet? Cortocircuito. Exactamente. Entonces, eso es Nuevas Ideas. Les está bombardeando ya la forma de hacer las cosas, donde, claro, la vieja escuela se asusta y se atrinchera, ¿verdad? Y en ese sentido, es lo que le pasó hasta el 4 de marzo al FMLN. Por eso tú hablas del pragmatismo del PC, que me parece correcto. Hasta el 4 estaban atrincherados de que aquí nuestro voto duro, 800,000, y se le va la mitad del voto duro, ¿verdad? Entonces, claro, es que ya no es la opción, ¿verdad? Entonces, hay que llegar a ese momento de las elecciones el otro año para que Nuevas Ideas se mida, ¿verdad?, en las elecciones, de que si todo esto que estoy hablando, que es nanopolítica, que el Internet de las cosas, ¿verdad?, y hay un movimiento social, esa oleada que cada cierto tiempo el país la sufre, pues hay que dejarlo participar. Eso es lo que tienen que hacer. Tenemos que hacer una pausa, pero han mencionado ideas muy interesantes que al regresar me gustaría que podamos debatir de esta nueva modalidad de hacer política, si lo denominamos de esta forma, y cómo pone en confrontación a un sistema político que se viene configurando o que se configuró en los últimos 30 años. Ahorita una pausa, volvemos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos debatiendo sobre la constitución del proyecto Nuevas Ideas en proceso de formación como partido político. Aldo, otro aspecto que traíamos en discusión y lo valorábamos un poco en la pausa es, bueno, una forma, y Marvin planteaba esto, nuevas modalidades de hacer la política, esquemas de las redes sociales, publicidad, marketing en otro nivel que los partidos tradicionales no necesariamente llevan el mismo ritmo, les toca adaptarse a ese nuevo lenguaje, pero hay otro asunto que vale la pena y lo discutíamos en la pausa y me gustaría que amplíes esa idea, Aldo, es, bueno, de fondo debe existir un partido político, debe tener una base, un arraigo en la sociedad a la luz de una lectura de un proyecto sociopolítico y económico que hasta el momento no se ha escuchado con claridad ni con contundencia desde los representantes de este partido político en formación sobre lo que venga en El Salvador. Bueno, y ese es precisamente, creo, el principal reto para expresar hacia aquellos sectores que tienen desconfianza. Porque mira, cambiar por cambiar no significa realmente cambio de algo, es apariencia de cambio. Por ejemplo, lo que se ha dado en muchos países, esos líderes anti-establishment que surgen, esos líderes antisistema, la gente termina votando, apoyando al antisistema porque están en contra del sistema. Entonces el anti-eso, yo voto por el anti-eso porque el anti-eso es antisistema y yo ya no quiero el sistema. Pero el anti-eso, ¿qué es? ¿Con qué se come? En Guatemala terminaron, perdónenme los guatemaltecos, pero terminaron eligiendo un payaso, y lo digo descriptivamente, no peyorativamente. Donald Trump, ¿cómo llegó a la Casa Blanca? Porque él es anti-establishment.
O sea, como una persona como la Hillary Clinton, la señora Clinton, que se vendía como la candidata más lógica, idónea, preparada, etcétera, con experiencia, no gana porque él era el anti-establishment y ella representaba el establishment. Pero no necesariamente el anti-establishment termina encarnando el cambio verdadero del sistema. Entonces, la gente entonces lo que quiere es que un cambio de sistema o realmente poner a un anti-establishment porque ya no quieren que el establishment funcione. Ese es el punto. Por eso el reto principal de Nuevas Ideas tiene que ser decir, bueno, es que yo no soy nada más antisistema, sino que yo soy otra cosa, yo pretendo otra cosa, yo planteo otra cosa. Yo quisiera que esta gente planteara, por ejemplo, quisiera escuchar cuáles son sus ideas sobre el Estado, cuáles son sus ideas sobre el papel del Estado, la función del Estado, la relación entre Estado y los ciudadanos, el sistema económico. Si es que uno de los grandes talones de Aquiles del FMLN ha sido de que lo que ha hecho durante estos años de gobierno es administrar básicamente el mismo sistema económico que heredó de Arena, con algunos matices y algunos programas sociales para darle una cara, digamos, más humana si queremos. ¿Cuál es la idea con relación al sistema económico? La repartición de la riqueza. Y además de eso, cómo se vislumbra un nuevo proceso político electoral, cuál va a ser la nueva manera de hacer política. De esta manera, donde la danza de millones en este país es la que termina privilegiando a una persona para que se convierta ya sea en diputado o en presidente de la República, o vamos a pasar a un sistema realmente democrático, a donde sean las ideas, a donde sean las plataformas, a donde sean los proyectos los que privilegien. Eso es lo que queremos oír. Va él a encarnar, se va a poner a la cabeza de una idea sobre que es necesaria una nueva república. Yo vengo diciendo desde ya hace días en mis artículos, este modelo se agotó, los partidos tienen que entender que el modelo se agotó y es necesario refundar la república. Esta república ya no da para más, está moribunda. Hay que tener una nueva constitución que cree un nuevo sistema político, que hable de un nuevo modelo económico, por supuesto, que a donde esté garantizada lo que las mayorías tienen de idea, como la libertad, etcétera, de mercado, pero que sea justo para todos. Estas ideas, si yo no las oigo, si nosotros no las oímos, si los académicos no las oímos, entonces uno dice, bueno, esto es anti-establishment, vamos a poner a alguien que no venga del sistema, si no fuera el sistema, pero en realidad, en el fondo, yo no estoy seguro si el sistema va a cambiar. Justo de esa idea me quiero tomar, Aldo, para preguntarte, Marvin. Bueno, esta idea de Aldo me parece muy relevante en el sentido si este proyecto y esta constitución ya se materializa en un partido político, ¿tendría la capacidad para reconfigurar el sistema de partidos en nuestro país y que obligase tanto a Arena como al FMLN a adaptarse a las consideraciones actuales? Porque te deja que todavía los partidos manejan un discurso de lógicas de hace 25, 30 años y se mueve en otro ámbito y es más, hasta va dirigido a un target, a un grupo poblacional distinto que los partidos tradicionales no han podido capturar. Es que, vamos a ver, el problema en el país es económico. Entonces, lo que hay que empezar a decirle a la gente es que debemos de salir de un sistema que privilegia lo material, lo económico sobre los seres humanos. Entonces, ¿qué significa eso? Si lo querés en términos académicos, es pasar de una sociedad de libre empresa o libre mercado, como nos dicen que es la que tenemos nosotros aquí, la vamos a encomillar, a pasar a una economía de una sociedad de mercado, donde pongas al ser humano, a la naturaleza, antes que la cuestión económica. Y eso es un proceso, obviamente, que viene acompañado de educación, que necesitas líderes. Y esto es otra cosa que hay que entenderlo. Es que Nuevas Ideas no es un partido de Nayib Bukele. Cuando vos ves hacia adentro de ese partido, te das cuenta que están y van a surgir nuevos liderazgos, incluso en los municipios más alejados del país. Porque ¿qué es lo que dice Dagoberto Gutiérrez? Habla del chiflón, ¿verdad? Y claro, un chiflón es una correntada de agua que puede arrasar con todo, ¿va? Puede convertirse en un huracán, estamos de acuerdo, ¿va? Una tormenta como el Mitch que destroce todo. Pero entonces hay un grupo y bastante gente que nunca se ha metido en política, que desde la idea ciudadana y desde el cansancio de las dos fuerzas políticas, ¿verdad?, van a meterse a Nuevas Ideas y se están incorporando a través de los círculos. Entonces, claro, de ahí va a surgir la ideología de Nuevas Ideas. Es una ideología ciudadana, donde la gente, los problemas que tiene San Antonio al norte de San Miguel no son los mismos que ha de tener Tacuba aquí en Aguachapán. Entonces ya no puede haber, y ese es el gran problema digamos, ya no del FMLN, porque cuando tú revisas incluso la última encuesta del FMLN está subiendo un desangramiento interesante, ¿no?
Pero es el problema que tiene ahorita Arena y la gran responsabilidad que tiene Arena. ¿Quién debería de abanderar una constituyente? Debería ser la derecha, pero no quieren hacerlo. Entonces, mientras no entiendan en estos debates que están haciendo, ¿verdad?, los tres precandidatos de Arena, que en realidad lo que hay que hacer es un cambio de constitución, porque todo va a ser un parche, ¿verdad? Entonces la gente va a cansarse. Y hay una pregunta que se hace el mundo con lo que tú decías de Trump, de lo que pasó en Costa Rica, lo que pasó en Guatemala, y es, vaya, ok, si todos estos son populistas, y cuando el populismo fracase, ¿qué viene después para el mundo? ¿Qué va a pasar cuando fracase el populismo? Entonces, por eso mismo es que debes de darle a todos estos movimientos la salida, el cauce más normal, que participen, porque en el 70, fíjate bien, yo siempre le decía a la gente de derecha, tanta bulla, tanta guerra, tanto problema para que nunca llegara un comunista al poder y hemos terminado teniendo a un comandante de la guerrilla como presidente de la República. Y esto no lo pudieron haber resuelto la vieja escuela, las viejas generaciones en el 72 dándole el poder a Duarte. Y que hubiera pasado esto, este fracaso de 10 años, como dice todo el mundo, hace 40 años y nos hubiéramos ahorrado la guerra. Claro, no tuviéramos santo tampoco, ¿verdad? Porque quizás no lo hubieran matado al arzobispo Romero. Entonces, pero solemos escoger, o sea, El Salvador nunca pierde la oportunidad de perder una oportunidad, porque buscamos el camino más complicado, el más sinuoso, el más inhóspito, ¿verdad? O sea, acordate que nosotros no somos escandinavos, ¿verdad? Sino somos náhuatl, pipil, lenca, ¿verdad? Y tropicales. Exacto. Entonces nosotros vamos a buscar la manera más complicada. Por eso es que le podés bloquear a nuevas ideas, porque crees que estás haciendo lo correcto. Mucha gente se molesta con el movimiento, porque lo que quisieran es que este movimiento se juntara ¿dónde? Con Arena. ¿Se juntara dónde? Con el FMLN. ¿Bajo qué? Bajo la lógica de hace 25, 20, 30 años de que se firmó la paz. Es que cuando se firmó la paz, comenzó un proceso de transformación del país. Ese proceso de transformación no ha terminado. Creer que porque ya ganó el Frente o ganó Arena, ya estuvo, ya esto es un país transformado, no es cierto. A este país le hace falta más transformación. Por eso mismo esta es una oleada, ¿verdad?, de las que cada cierto tiempo al país le abaten. Y esto es ya 30 años, 20 de Arena, 10 del FMLN, donde tú te preguntas, bueno, y no en 30 años se pudo haber, quizás no resuelto el problema del país, pero ya supiéramos a dónde iríamos. Si China, Singapur, Taiwán se tardaron 60 años en dejar de ser peores que nosotros y ser la potencia económica que son ahora. Y nosotros a mitad de tiempo todavía ni sabemos para dónde vamos. Y lo que vemos es todavía un futuro más incierto. Entonces, claro, los chavos que tienen ahorita 20 años, que no van a poder comprar casa porque resulta que para que un joven tenga casa tiene que ganar $1,500 él y su pareja. Entonces, no, y que la única opción que tiene un chavo ahorita para tener una casa es esperar que se mueran sus papás. Entonces, vamos, yo me gustaría escuchar eso en los debates de los precandidatos de Arena, en vez de estarse peleando por la presidencia de la Asamblea Legislativa. O sea, es que fíjate bien lo que está pasando. Entonces, claro, es un chiflón, dice Dagoberto, yo le llamo nanopolítica, pero mientras las dos fuerzas no cambien eso, entonces, ¿qué le espera al país? ¿Qué tenemos que hacer? Sentarnos, ¿verdad? Y esperar que las dos grandes fuerzas políticas, alguien las ilumine y cambien esto. Imposible. Tengo que cerrar la entrevista, me resta 2 minutos, pero nos vamos a volver a encontrar. Creo que tenemos más capítulos para seguir reflexionando sobre esto, pero retomo de la idea de Marvin. 2019 se puede configurar como una coyuntura de recomposición política en el sistema político o de una situación más crítica. ¿Cómo ves tú esto? Es que mira, lo que pasa es que cuando las ollas de presión llegan a un punto tal, la presión tiene que salir por algún lado. ¿Cómo va a reventar? Eso es incierto si vos no le creás la salida a eso. Esto es el síntoma, más bien es la consecuencia, es el síntoma de una causa que se venía gestionando durante mucho tiempo. Ya yo no me canso de decirlo, lo dije durante mucho tiempo, la partidocracia se agotó. O sea, el sistema partidocrático que se inicia con la firma de los acuerdos de paz se agotó. Se agotó porque no le dio resultado a la gente. O sea, la gente no vio solucionados sus problemas. ¿Para qué? ¿Para qué se instala un gobierno? En la teoría política te dice que un gobierno está para darle solución a las demandas de los gobernados. Ese es el deber ser de un gobierno.
y la gente siente que no se le da solución a la demanda del gobernado y hay una desconexión. Mira, si no hay una desconexión y la gente no se siente indignada y le repugna a la gente. No han ni llegado el 1 de mayo y ya se están peleando como que es piñata la presidencia de la Asamblea Legislativa. O sea, este país se está cayendo a pedazos. La ola criminal, el problema económico, la seguridad, pero no, ellos se están peleando por la presidencia de la Asamblea Legislativa y los privilegios que van a tener en la Junta Directiva. Hay una desconexión total. Quiero darle las gracias por haberme acompañado. Aldo, Marvin, nos volveremos a encontrar. Ha sido muy interesante, con muchas ideas provocadoras para nuestra audiencia, pero también para la reflexión sobre lo que se viene en la coyuntura política, no solo el tema electoral, de fondo la estructura, las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro país. Gracias por haberme acompañado. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, permítanos una pausa, regresamos con más entrevistas.